Es bueno que Estamos. eh, Mari Mari Pupeñi, Pulanien, iniciamos la transmisión de nuestro tercer webinar. Eh, Vamos a esperar que llegue un poquito más de personas para que vamos a empezar a trabajar el tema. Hay que cortarle aquí para que no se copie. Ya tenemos 3 usuarios. Tenemos usuarios conectados. Sí. Ya tenemos 13 personas conectadas y 13. sí. Las personas que están conectadas, por favor, envíen sus saludos desde donde nos están viendo para que nosotros podamos saludar y para saber de qué territorio nos están viendo. Ya tenemos a Jessica Aguilar desde Temuco, a la Lamien Gabriela Marimán de Pucón, José Railef Meliqueo, Peñi de Pucón, Mireya Artigas, dice. Ya tenemos las primeras personas que ya están conectándose. Está llegando el Peñi Pablo Echeverría desde Curarrehue, Claudio Paz Torres desde Puerto Montt, Antonieta Fernández desde Victoria, Paola Silva desde Pucón, Clementina Calvul desde... No, ahí no nos colocó. César Contreras desde Putú. Mira, desde Putú, en la región del Maule. Putú. Aquí tenemos al Peñi de Lorena Leiva de Alto Chelle, comuna de Teodoro Schmidt. Sí, eso allá, cerca del mar. Clementina Calvul desde Hualpén. Irma Catrilaf desde Valdivia nos acompaña. Lorena Espinosa desde Traiguén. Daniel Punolev de Licanray Carameulen. Desde la hermosa ciudad de Licanray. La Daniel Sol Genot desde Santiago también nos está acompañando. Ya son las 7:05. En 5 minutos partimos con el seminario webinar de esta semana, que va a ser sobre el tema de antroponimia y toponimia en Mapuzungún. Así que ya tenemos 30 usuarios que están conectados. Bueno, antes de comenzar, voy a presentarles a nuestro profesor invitado de esta semana. Nos acompaña don Patricio Coliqueo, pero él mismo se va a presentar a todos ustedes. También es profesor de nuestros cursos del taller de Mapuzungún. PLP. ¿Me presento el tiro? Claro, preséntate. Helei. Mari compu chachay, Mari compu peñi, Mari compu papai, Mari compu lamnien, Mari compu pichiqueche. Como te le lu, aquí te le lu tfachi sungu, tfachi seo amula chipun, pichi fachante no cham kayain kenya sungu, chungech ni uituke intenchin tenchengen, voluka chungech ni uituke finta mapu. Tiene que traer mapu. Cheme sungu, cheme kimon malay, fechi sungu meo, fachante bichi, ngatam kaya fiyin, amunia fiyin, ngatameo. Chem kimon, chem sungu akipain, ten conclare fechi sungu meo ka, puso sungu meo. Inche seo, chalinte kuneno ten peñi, bueno incheka, mapu sungu meo, chalinte kuan, chalinte kumuan, cheo ni tugun tenche, ni pingen. Inchemaita maiten pinge chimapu Wiliople leche mapu feiple tuun feiple mleta ni puche
Tani pu puchi puchi la cuyem, tani la cuyem, tani cucuyem, tani malie pu feiple chpain. Weluka ñukeple ka feiple mlein tani cheskiyem ka, tani chuchuyem, tani pu weku, tani pu ñukentu. Femnichimaita feiple feichima pu plechpan. Feiple alkupanta sungu, alkupanta kimun, alkupanta mapuche mongen, alkupanta mapuche sungun. Shumneche le que falta cuifita y pumongen. Femneche maita ni tremuneteo ta ni pufcha que cheyen femuta pichique jenir punta fantebuta tuache kimunta ti femneche femneuta pichique no champen en toa fin fachante tuache puna mule chipun. Femneche mai pu chachay pu papai. Amonia finta tuache sungu. Muy bien. Sí, presente. Aprovecho de saludar. Castellano también, pues, Sí, verdad, sí. sí. Verdad que solamente estamos solamente en el presente. O sea, algunos son de nivel básico y de todo aquí, sí, Claro. pero sí, hay algunos que Pero hay están personas que no, también son, que no son de Mapuche, perdón, no conocen Mapuche uno, así que vamos a hablar en castellano un poco también. Bien, yo le decía que estamos aquí reunidos para conversar, para desarrollar dos temáticas, dos temas que son parte del conocimiento mapuche, que tiene que ver con cómo nosotros los mapuches nos nombramos y cómo también nombramos a nuestros espacios, diferentes espacios territoriales, ¿no es cierto?, los lugares. ¿Cuál es la lógica y cuál es el conocimiento que fundamenta esos aspectos, ¿no es cierto?, del mundo, de la vida? Entonces vamos a conocer algunos aspectos de cómo nosotros los vamos nombrando, cuál es el fundamento, de dónde salen los nombres, entonces que eso vamos a conversar y también por qué, cuál es la causa, cuál es la razón o cuál es la explicación por la cual algunos lugares tienen los nombres que llevan. Y eso vamos a conversar hoy día. Yo soy Patricio Coliqueo Collipal, soy de un territorio de un loft denominado Maitén, el sector de Huilío, donde ya están mis parientes, mi linaje, ¿no es cierto?, donde yo, a propósito de la antroponimia, este es el linaje donde yo nací, donde me crié, donde salieron toda mi familia, donde estuvieron mi bisabuelo, mis abuelos, ¿no es cierto?, mi abuela, tanto materno como paterno, por ese lado están ahí, así que eso les decía yo y eso, vamos a tratar de conversar hoy día, a pesar de que ya estamos entrando en la noche, ¿no es cierto?, que no es un espacio muy, en el mundo mapuche, mucho mejor en la mañana hacer las cosas, pero hoy día por acomodarnos al mundo del trabajo, ¿no es cierto?, donde hay más tiempo, buscamos estos espacios. Feley. Pelé y Peña. Saludamos a nuestros más personas que se le han integrar, ya tenemos casi 60 personas que nos están acompañando. Bienvenido. Tenemos desde el Peñiric Lombard de Cunco, Pamela Espinosa, Pamela Manquilaf, Pamela Margarita Ancacoy de Valparaíso. Siempre tenemos ahí varios estudiantes de Valparaíso. Rocío Ortiz, María Teresa Lefue Hueche. Tenemos mucha gente que nos está acompañando y eso nos pone muy contentos porque hacemos esto para compartir esta temática. Exactamente, para compartir y que queda después en YouTube para que alguien lo pueda seguir revisando. ¿Ya? Yo creo que ya podremos partir, ya son las 7:10 y después podemos... todo el material, este video queda grabado y el material queda en la red. Tenemos una página web que se llama www.webinarsmapuzungún.cl, que es lo que ustedes pueden mirar ahí aquí en la transmisión, en la parte de aquí abajo. A ver, ahí abajito. Claro, donde está el ave. Sí, debajo del ave. Debajito aquí del ave, debajo del fufu. Ahí está el lugar donde están todas las webinarios anteriores y las que vengan en el futuro, etcétera. Las vamos a ir colocando ahí. Y los materiales que sean pertinentes para que todos puedan compartirlo. Y si creen que ustedes que es un aporte,
siéntanse libres de difundirlo con todo el mundo que le interesa el tema de la lengua y la cultura mapuche. No se hagan problemas porque aquí vamos a responder todas las preguntas. Hay varios que ya están empezando a preguntarme. En la medida que se puedan Painemal, responder. Painemal, o preguntar por algún apellido o por algún lugar en Pero específico. todavía no empezamos a No empezamos, pero vamos a responder todas las preguntas, no se preocupen porque para eso estamos, para acomodarlo en de la medida que podamos. ¿Ya? Vamos a partir entonces con la presentación. Tú vas a hacer una introducción un poquito de la... Sí, pero coloca la primera página Sí. mientras La primera hoja. La primera... Ajá. ahí. Bueno, voy a explicar un poco, que yo soy aquí de la parte más técnica, a qué nos referimos con antroponimia y toponimia. Tenemos en la ciencia del lenguaje, definimos estos son campos que tienen que ver no solamente cómo son o cómo se escriben los nombres personales, los apellidos, sino cómo estos se constituyen, cómo se construyen, qué significados tienen y cuál es el contexto cultural que los sustentan. En el caso de los nombres tradicionales mapuche ha habido muchos cambios porque en la presencia del registro civil y del sistema de nombres y apellidos chileno, occidental, afectó también al sistema tradicional mapuche y ese que ha cambiado, digamos. Por eso es que no quisimos decir apellidos, porque incluso el mismo concepto de apellido es un concepto, no es mapuche. Entonces, definimos hablar de antroponimia para este rango más amplio, de los nombres tal cual como se consideran antes y cómo se construían, el significado que tienen, cómo se eligen, cómo se seleccionan, etc. Eso es antroponimia. Y en el tema de toponimia, también es lo mismo, no es solamente cómo se nombran los lugares o por qué se llama un determinado lugar, sino es la concepción de espacio y territorio y por qué se nombran así, por qué tienen esos nombres y por qué no otros. Y las palabras que existen en Mapuzungún para nombrar estos lugares hay muchísima variedad, pero también hay ciertos elementos que son recurrentes y que tienen una razón de ser, por qué son así. Entonces, en este seminario que queremos hacer muy corto y humilde, en el sentido de que no podemos hablarlo de todo, tenemos limitaciones de tiempo, vamos a tratar de explicar en términos más generales qué es lo que es el concepto de antroponimia y toponimia mapuche. ¿Ya? Obviamente el profesor aquí es el que nos va a dirigir el tema. Fele. Bien, como ya nos presentamos y ya nos saludamos, ahora vamos a empezar a desarrollar el tema. Vamos a hablar en castellano para que todos lo entendamos mejor. Sí. Sí, porque si hablo en Mapuzungún todo y después queda en el vacío, mejor que la mayoría habla castellano, así que vamos a hablar en ese idioma. Fele. Vamos a hablar entonces hoy día respecto, como dijo aquí el colega, respecto a la antroponimia y la toponimia. Primero vamos a hablar sobre la antroponimia, o sea, cómo nos nombramos nosotros los mapuches. Vamos a hablar sobre el Mapun Uy, el nombre mapuche. Mapun Uy. Uy es el nombre. Entonces, Chumiechi ni Uytunekien, Tapu Mapuche, Cheniechi, Mapuche, Niechiche, o sea, las personas que son mapuche, eso quiere decir. Chumiechi ni Uytunekien Tamapu. Ahí está de alguna forma la explicación de qué forma se nombran las personas que son mapuche y de igual manera cómo se nombran los lugares o espacios. Ya. Bien, pues. La tercera. Ahora, Cheu Reclu Clay Tfachizungu. ¿Dónde se fundamenta este tema, no es cierto? Cheu Reclu Clay Tfachizungu. ¿Dónde se fundamenta entonces este tema? Mapuche Kimun Meo Reclu Clay. O sea, tiene su fundamento en el conocimiento mapuche. ¿Ya? Chempilay Tfachikimun. ¿Qué nos dice entonces este conocimiento mapuche? Y aquí vamos a ir al asunto, ¿no es cierto? Bueno, ahí podemos ver una figura de la naturaleza, ¿no es cierto? La siguiente, por favor.
No, la que sigue, porque esta está, se me quedó en blanco. No, hay hay una foto. ¿No estoy? Ahí Ahí está, está. ahí está. Esa es la que sigue. Entonces, como ven, como podemos ver ahí en la imagen, ¿no es cierto? Hay una imagen de la naturaleza. Precisamente por eso está esa foto ahí, ¿no es cierto? Porque el conocimiento mapuche, para nombrarnos, para colocarnos nombres a las personas, tiene su fundamento en la naturaleza. ¿Mm? Cuando el hombre tuvo conciencia, ¿no es cierto? Bueno, siempre tuvo conciencia, pero cuando quiso nombrarse, ¿no es cierto? ¿De dónde iba a sacar los nombres para identificarse como persona, como individuo, ¿no es cierto? Y como también como linaje, ¿no? Buscaron un elemento de la naturaleza con el cual ellos pudieran más identificarse, ¿no es cierto? Con el cual tenían más cercanía, quizás, con los elementos que más pudieran, no sé, pues, pertenecer, sentir algo más cercano a ellos. ¿M? Entonces, por lo tanto, ¿puedes avanzar ahora un poquito la otra? Como vimos la imagen ya. Eh, entonces, este fundamento se tiene sustento en el Itrofil Muñén, entendido el Itrofil Muñén como la diversidad de vida, ¿no es cierto? Desde el punto de vista mapuche y también del Mapuzungún. Cuando los mapuches hablamos de Itrofil Muñén y decimos que es la diversidad de vida, pero entendiendo que para el mapuche todos los elementos que podemos ver, ¿no es cierto?, tienen vida. ¿Mm? No es como el concepto de vida, ¿no es cierto?, del mundo de los seres vivos, del mundo occidental, que exige algunas características, perdón, tienen que tener algunos, ¿cómo se dice? Características. Características, o también, tienen que cumplir ciertos criterios, ¿no es cierto?, para que un elemento sea considerado con vida. Hay unos requerimientos. Por ejemplo, deben nacer, ¿no es cierto?, desarrollarse, alimentarse, reproducirse y finalmente morir, pues. Esos son algunos requerimientos del mundo occidental para considerar a algunos elementos como seres vivos. ¿Mm? En cambio, en el mundo mapuche, todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos tienen vida. Por lo tanto, tiene vida el agua, ¿no es cierto? Tiene vida el sol, tiene vida el aire, el fuego, los animales, las aves, la tierra, las energías. El mismo Mapuzungún tiene vida, para nosotros, los mapuches. Entonces no hay nada en el mundo mapuche que no tenga vida. Entonces, por eso que el mundo mapuche tiene una relación de respeto con esos seres, porque son todos seres vivos y están en el mismo nivel que nosotros los seres humanos. Por lo tanto, esa es la razón por la cual un mapuche cuando se relaciona con estos seres, ¿no es cierto?, lo hace con respeto. Si entra a un bosque tiene que pedir permiso, si va dentro a un menoco tiene que pedir permiso. Bueno, si va al mar, nosotros tenemos que pedir permiso. Si va a un río a bañarse, a cierta hora tienen que pedir permiso igual. Porque además el mundo mapuche dice que todos estos espacios se le dejó una energía, un poder, una fuerza, ¿no es cierto?, que no se ve, pero que está allí protegiendo esos espacios, que son los centinelas que están protegiendo esos espacios para que el hombre y para que ningún ser haga un uso inadecuado o rompa algunas, por ejemplo, que no le falte respeto a esos espacios, ¿m? Para que haya una interacción equilibrada, por decirlo así, de respeto entre el ser humano y los espacios y los elementos que existen en la naturaleza como seres vivos. Entonces, por eso el hombre, viendo la naturaleza, estableció un compromiso con ellos, ¿no es cierto? Se apoyó en lo más, como dije, lo más representativo, o quizás en lo que él encontró más significativo para él, como para hermanarse con él, para hacerse peñi, ¿no es cierto? Para hacerse peñi con la naturaleza. Entonces, con ese elemento, ¿no es cierto?, viendo sus características, su fuerza, su valor espiritual y simbólico, ¿no es cierto?, que eligió uno de esos elementos para hacerse peñi con ese, hacerse hermano con ese elemento. Y de ahí, ¿no es cierto?, empiezan a establecer relaciones ya espiritual con esos seres, con esos que están en un espacio determinado.
Siempre el hombre buscó un elemento que estaba en su entorno más mediático, más cercano. Por ejemplo, los de la cordillera buscaron los elementos más cercanos a la cordillera. Los que están cerca del mar buscaron el mar para hermanarse con ese elemento. Por lo tanto, vamos a ver nombres que tengan en su origen, ¿no es cierto?, en su raíz, en su linaje, lo que puede ser el linaje, ¿no es cierto?, elementos como el mar, como los volcanes, como las montañas, como los manques o los cóndores en la cordillera, ¿no es cierto?, así como los ríos aquí en los valles, diferentes elementos que son de la naturaleza. Entonces, de ahí el mapuche tomó elementos, como dije, de la naturaleza para nombrarse, para él diferenciarse de otra persona, ¿no es cierto?, para tener un nombre propio de alguna forma. De ahí sacaron los nombres los peñis más antiguos. Vamos a la otra. Entonces, si vemos algunos seres, ¿no es cierto?, que podemos, aquí vamos a nombrar algunos solamente, algunos seres vivos que pasaron a ser nombres de los peñis, ¿no es cierto?, de los mapuches. Entonces, Cullin-meu Nuclechi Uy, nombres derivados de los animales. Cullin es animal. Y el Uy es nombre. Entonces, hay dos palabras sueltas que pueden memorizar fácilmente. Uy es nombre y el Cullin son animales. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño listado de animales que son parte de los nombres mapuche. Por ejemplo, el Pangui. Pangui es el puma hembra. Puma hembra. Y por lo tanto podemos ver algunos nombres mapuche como Maripangui o Millapangui. Pero ustedes me van a decir estos nombres no existen. Exactamente, actualmente no existen como eran. Esa es la forma de cómo eran antiguamente los nombres, ¿no es cierto? Maripangui, Millapangui. Hoy día el Maripangui lo vamos a ver como Maripán. Claro, Maripán, ni siquiera Maripán, porque antiguamente era Maripangui, con la fonética de la R, ¿no es cierto? Y también está el Millapangui, estaba. Y hoy día son Millapangui, son Millapán nomás, Millapán. Están los nombres derivados del hueque. Y el hueque es la llama. Ni siquiera la llama queda actualmente, pues, ¿no es cierto? También había desaparecido después cuando llegaron los españoles, se cambió, ¿no es cierto? Se reemplazó por la crianza de ovejas. Entonces, por ejemplo, podemos verlo en los nombres actualmente como Pailahueque. Por la región, por cerca de Victoria, hay muchos apellidos Pailahueque. Tienen que ver con los hueques, ¿no es cierto? Después tenemos el Luam. Luam es el guanaco, que también forma parte de los nombres actualmente, ¿no es cierto? Y ahí ponemos un ejemplo de nombre mapuche, es Mariluam. Mariluam. También tenemos el Nahuel. Los más viejitos sé que el Nahuel, algunos dicen que es el leopardo, el que es el jaguar, ¿no es cierto? El tigre. Claro, el tigre mucho menos porque acá nunca existió el tigre. A no ser el diente de sable quizás en la prehistoria. Claro. Claro, pero en los viejitos, yo conversaba con viejitos y me decían que era el mismo puma, solo que era jaspeado, tenía sus manchitas negras en el lomo y por eso le llamaban Nahuel. Pero era el mismo puma. Ya. Porque, claro, porque por ejemplo la puma hembra se llama Pangui, pero el macho es el chapeal, el mismo puma. O Pancul también escucho yo. Panquil son claro, ¿El cachorro? son los cachorros. Los cachorros, sí. Claro, pero también puede ser para la cosa panquil, igual tiene una forma también de denominarle al león como panquil. Sí. Panquil, sí. Entonces, y como Nahuel, los nombres los podemos ver como Quinto Nahuel. Ahí aparece el Nahuel. Y después el animal más presente, ¿no es cierto?, es el ngür. El ngür aparece en todas partes. El ngür es el zorro. El zorro está metido en todas partes, como bien pícaro que es y bien astuto, se mete en todas partes. Entonces,
tenemos algunos nombres como Millanur, pero hoy día los Millanur son Millanir nomás, pues, Millanir. Y están los Calfunur, pero los Calfunur que eran, ahora son los Calfinir. Se deformó fonéticamente también el nombre mapuche. Ahí tenemos algún ejemplo, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver algunos nombres derivados de los Uñim. Y los Uñim son las aves. Uñim Nuclechi Uy. Nombres derivados de las aves. El más que aparece más es el manque. Hay una infinidad de nombres que tienen el nombre presente, ¿no es cierto?, en el manque, como linaje. Y el manque es el cóndor. El cóndor. Y un ejemplo de nombre mapuche es el Millamanque, pero ahí tengo una L de más, se me pasó se me chispoteó como dijo el chavo. El Millamanque, ahí dice Millamanque, es Millamanque nomás, hay un error ahí. ¿Ya? Después está el choique, otros dicen el cheuque, pero eso es el avestruz, ¿no es cierto? Sí, aquí tenemos un peña que nos acompaña que es el apellido Ñanco. Ñamco, sí. También está por ahí. Entonces tenemos algunos nombres, nombres con, por ejemplo, Colucheuque. Pero primero el de arriba, hoy día los Millamán, que son Millamán nomás, pues Millamán. Y entonces el Colucheuque hoy día son los Colicheo. Colicheo. Sí. Todos deformados, ¿no es cierto? También está el apellido con los nombres con la palabra, con el ave charro, el charro, o el traro, como en el castellano. Por ejemplo, el Lev Charro era un nombre mapuche, con la palabra charro, ¿no es cierto? Está el nombre con el ñamcu, con el ave ñamcu, denominada ñamcu, y ese es el águila. Un ejemplo de nombre con la palabra ñamcu está el Lefi ñamcu. Lefi ñamcu. ¿Ya? Todavía no estamos diciendo ni una traducción, ¿no es cierto? Sí. Ya. Eso era solamente, por ejemplo, los nombres derivados de aves y de animales. Pero también están los nombres, hay un montón de nombres, ¿no es cierto?, que derivan de un sinfín de elementos de la naturaleza. Como dije, en la naturaleza todo tiene vida, todo tiene vida. Por eso le puse Itrofil, Moñenmeo, Mleluta, Moñenmeo. Eso quiere decir que estos nombres se derivan de una diversidad de vida o de elementos que hay en la naturaleza, en la vida, ¿no es cierto? Primero están los apellidos que son los nombres que derivan del ant, del sol, ¿no es cierto? Y esto, por ejemplo, hay el nombre que está hoy día más conocido como que tienen el sol en su nombre son los Calfuán. Pero eso antiguamente eran los Calfuantes, el nombre completo, Calfuante. Por ejemplo, hay una mitología, un mito ahí, ¿no es cierto? Cuando el hombre que se convirtió en piedra, ¿cómo se llama? ¿El Tatito Aguanteado? No, aquí hay varios. Aquí en Tolten, por ahí. El de Tolten no. Ahí. Pero también del linaje de los antes. Ya. Antes, sí. Ahí me voy a acordar, después lo más. Están las personas que tienen su nombre derivado del Lafken, ¿no es cierto? Y Lafken denominamos Lafken al mar, pero también a los lagos. Eso. Y tenemos un ejemplo de nombre con Lafken, por ejemplo los Marilaf hoy día son Marilaf, pero antiguamente eran Marilafken. Tenemos los nombres derivados de los filu, ¿no es cierto? Y el filu son las culebras. Y un ejemplo de nombre con filu es, hoy día son los marifil, y que antiguamente eran los marifilu. Tenemos los nombres que derivan del Kirke. Y el Kirke es el lagarto, ¿no es cierto? Un ejemplo es
de ese nombre, sobre todo yo lo he visto por el sector de Curarehue. Ahí están los Coñuequir. Coñuequir. Pero antiguamente eran los Coñuequirque. Esa persona, ese linaje de los Quirque. Después tenemos al linaje de los Cura, ¿no es cierto? Cura es la piedra. Y un ejemplo es el Miyakura. Bueno, ese nombre se mantiene en la actualidad como los Miyakura, no ha cambiado. Afortunadamente, está completo ese nombre, Miyakura. Está el linaje de los Millas, ¿no es cierto? De los Millas. Los Millas es el oro. El Milla es el oro, ¿no es cierto? Literalmente, como nombre ahí. Y tenemos un apellido, actualmente, donde está el Milla incorporado, es los Lefimil. Lefimil. Que antiguamente eran los Lefimilla. Ahí aparece el Milla, ¿ven? Está el nombre que deriva del elemento de la llanca. Llanca, visto como perla o algo parecido, ¿no es cierto? No es tan literal, pero eran unas piedritas como que servían para hacerse las joyas, antiguamente las papayas. Y un nombre con ese elemento hoy día son los Curillanca. Curillanca, castellanizado, ¿no es cierto? Tiene la I y la N. Cuando antiguamente eran los Curillanca, con el sonido Curillanca. Y el otro nombre que está en el listado son los Leufu. Leufu. Leufu es el río, ¿no es cierto? Los ríos. Hoy día lo podemos ver, por ejemplo, en los Millaleo, ¿no es cierto? Millaleo. Pero antiguamente estos nombres eran los Millaleufu. Millaleufu. Así eran los nombres antiguamente. Y vamos a ver al otro lado que un solo... Encontré más bien está relacionado con las cualidades o que una persona tenga alguna cualidad, por ejemplo, está la cualidad de los Lef, de las personas veloces. Y ahí aparecen los Marilef. Marilef. Eso, claro, eso tiene que ver con una cualidad, una competencia. Pero también tenemos, por ejemplo, nombres que derivan de alguna, por ejemplo, de alguna constelación, por ejemplo, los linajes de los Pal, ¿no es cierto? De los Pales, ya están por ejemplo, los Collipal, que es por el lado materno mío, ese es mi apellido materno. Ahí están incorporados los Collipal, ¿no es cierto? El Pal viene como siendo el linaje de los Pal de una constelación. Así como estaba el Sol delante, ¿no es cierto? Al principio, también podemos ver que en la constelación también están incorporados en los nombres mapuches. Pero sin embargo, la mayoría de los nombres mapuches están muy relacionados, ¿no es cierto?, con esto de la naturaleza aquí en el suelo mismo, en el mapu, ¿no es cierto? Todo lo que podemos ver alrededor, tanto elementos visibles como elementos no visibles. Y eso se fueron incorporando, ¿no es cierto?, de a poquito en los nombres, ¿no es cierto?, que el mapuche fue incorporando para nombrarse, como dijimos. Se hermanó con esos elementos. Se hizo peñi, como dijimos delante. Por lo tanto, ahora viene la explicación respecto a por qué, ¿no es cierto?, es importante conocer mucho el nombre, el linaje de la persona, el nombre. Porque el hombre estableció una relación afectiva y también sobre todo espiritual con los elementos de la naturaleza que tomó. Ya sea con el pangui, ya sea con el manque, ¿no es cierto?, ya sea con cualquier elemento de su entorno, con el río, con el leufu, ¿no es cierto?, con el mar. Porque dijimos delante que todos los elementos que hay en la naturaleza tienen su dueño, tienen su nehuen, tienen su fuerza, tiene su elemento que está a cargo de ese... Tiene su fuerza que está a cargo de ese elemento, de ese animal, de esa ave. Por lo tanto, cuando el mapuche se nombró, ¿no es cierto?, estableció una relación, como dije, espiritual. Entonces, hicieron un acuerdo, ¿no es cierto?, que ese elemento, que ese nehuen, que esa fuerza, que ese espíritu que está ahí en ese elemento, va a protegerlo a él
al que se nombró con ese elemento. Y entonces como hicieron ese acuerdo, donde quiera que vaya ese hombre que lleve ese linaje, va a tener que mirar espiritualmente al lugar y al elemento que tomó para nombrarse. Esto quiere decir que cada mañana esta persona debe tomar algún, por ejemplo, el mudai, ¿no es cierto? Puede tomar harina tostada, puede tomar agua de la vertiente y hacer su rogativa encomendándose a ese Nehuen del cual tomó su elemento, por ejemplo, de la piedra, por ejemplo. Entonces él va a pedirle al dueño de la piedra, ¿no es cierto? Va a decir, Nien Kura Kushe, Nien Kura Fucha, ¿no es cierto? Anciana dueño de la piedra, anciano dueño de la piedra, en este caso de la cura, ¿no es cierto? Como yo tomé mi nombre de tu elemento, protégeme donde quiera que yo vaya, cuídame, que no me pase nada, ¿no es cierto? Se va a encomendar a él, que tenga fuerza, que tenga Nehuen, ¿no es cierto? Porque es su fuerza espiritual, que parte de él, con el cual él se hermanó. Entonces esa es la parte espiritual, y donde quiera que vaya esa persona, va a tener una relación espiritual. Supongamos que era de aquí de Temuco, pero para el campo, en lugar digamos que era de Maquehue. Maquehue es un lugar cercano aquí a Temuco, que está en el ámbito rural, ¿no es cierto? Supongamos que una persona de Maquehue tuvo que irse a Santiago, pero aunque esté en Santiago, él va a mirar espiritualmente hacia Maquehue, ¿no es cierto? Y a cualquier elemento que tomó de ahí de Maquehue, ¿no es cierto? Están muchos ahí los linajes de los Ñir, de los Nur, ¿no es cierto? Y justamente hay un lugar ahí que se llama algo de los Mir. Porque tienen que ver mucho también los nombres de las personas con el nombre del lugar. Por eso que decíamos delante, ¿no es cierto?, que está relacionado con el espacio de donde tomó ese elemento, la persona que se nombró. Por ejemplo, esa persona que donde quiera que esté, como dije, si era de Maquehue, ¿no es cierto?, y salió a Santiago, allá, si está en Santiago, tiene que espiritualmente hacer su rogativa, ¿no es cierto?, nombrando a los lugares, a los Nehuen, al Nehuen que le dio su nombre, ¿no es cierto?, para estar siempre conectado con ese Nehuen, con esa fuerza espiritual, para que le apoye, le dé fuerza, lo ilumine, lo encamine, todo ese tipo de cosas. Y aunque se vaya a la luna, ¿no es cierto?, un mapuche siempre va a ser su tubún, su origen territorial, nunca lo va a cambiar. Por eso es que está conectado con el espacio y con el Nehuen donde él salió, donde él nació, donde fue nacido, como dice la gente. Porque siempre había, como dije, los nombres de los lugares están conectados con el elemento que allí había. Y ese elemento tomó la persona. Para donde quiera que él vaya, pueda establecer ese vínculo, ¿no es cierto?, espiritual con la persona. Aquí vamos a ver ahora un ejemplo de la estructura del nombre, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí en los ejemplos donde dice Pufatum hacia abajo, ¿no es cierto? Porque aquí vamos a ver primero, vamos a ver que un matrimonio, lo de arriba son donde dice el ejemplo, es un Curehuen, un matrimonio. Y ese matrimonio está compuesto por Kurmanque y Millaray. Ese es el matrimonio. Después vienen lo que están abajo, son Pufotum, sus hijos. Y a la derecha están sus hijas, Puñahue. Entonces los nombres tienen la estructura, tienen dos partes, ¿no es cierto? Lo que está en amarillo, donde dice Calfu, después dice Manque. Eso quiere decir que el Manque sí que se mantiene, porque es el nombre que tomó la persona, ese va a ser su linaje, ¿no es cierto? Hoy día, si lo relacionamos al nombre actual, sería como parte del apellido. Pero antiguamente eso era el nombre mapuche. Por ejemplo, se llamaba Calfu Manque, Cla Manque, Milla Manque, Col Manque, Cayo Manque, Pichun Manque,
Checamanque, Rapimanque. Y castellano sería, por ejemplo, sería Calfumán, Quilamán, Millamán, Colimán, Cayumán, Pichulmán, Checamán y Rapimán, por ejemplo. Entonces, la palabra manque, como ustedes ven, todo ese listado que está hacia abajo, era el apellido, por decirlo así. Todos los hijos iban a llevar esa parte. La parte que está a la izquierda, la primera parte, ¿no es cierto?, era el nombre, la particularidad del individuo, ¿no? Por ejemplo, el calfo, el kula, el milla, el kel, el colu, el cayu, el pichún, el checa y el rapi son parte del individuo, de la persona que se nombra a sí mismo, ¿no es cierto? Que le pusieron su nombre, por ejemplo, hoy día yo soy Patricio Coliqueo, mi hermano se llama Marcelo Coliqueo, eso. Mantenemos los coliqueos, ¿no es cierto? Pero el coliqueo como apellido, hoy día como apellido, pero antes era coliqueo, pues tenía la misma lógica del calfumanque. Entonces, la primera parte era como el nombre de la persona. Claro, por ejemplo, si yo traduzco el calfumanque, podría ser el calfú puede ser un color intenso, pero también puede ser un color azul, o también puede ser algo espiritual, ¿no es cierto? Cuando hay un calfú que me hace mucho la gente, cuando por ejemplo hay un yatún, cuando hay algo espiritual que más bien, si va al mundo de lo sagrado, por decirlo así en castellano, tiene esta connotación de calfú. Calfú que me hace mucho la gente, como las cosas sagradas. Entonces tiene tres acepciones, pues, como sagrado, el color azul, pero también cualquier color que sea intenso, puede ser calfú. Y manque sería el cóndor, literalmente sería un cóndor azul, un cóndor sagrado o un cóndor... ¿Qué otra opción dije? Un cóndor azul, sagrado o un manque intenso, un color de color intenso. El clamanque sería literalmente cla es tres cóndores. El milla sería el oro, el manque sería el cóndor. Un cóndor de oro, o sea, literalmente. Pero ahí tenemos que ver lo simbólico también, porque quizás su plumaje brillaba como oro del manque, entonces es una metáfora igual, porque brilla, millas, claro, es el oro, pero quizás su plumaje brillaba como el oro, por eso le pusieron milla. Pero eso, aunque todo lo particular, las personas que pusieron el nombre nomás saben por qué le pusieron el milla, el kula o el calfo. Por ejemplo, el kula, yo no sé, pues sería a lo mejor el tercer hijo que tuvo la persona le puso kla, en el orden, ¿no es cierto? Era su tercer hijo, por eso le puso kla, o quizás vio tres cóndores y por eso le puso klamanque, por decir algo. El columanque, un color, el colú es un color castaño, colú. Sería un cóndor de color castaño, ¿no es cierto? Literalmente. Cayumanque. El cayu es número 6, ¿no es cierto? Cayumanque serían 6 cóndores. El pichunmanque. Pichuñ son las plumas. Las plumas del manque, en este caso. Literalmente. Pero pichún son las plumas chicas, no las plumas grandes de la ala. Las plumas del ala tienen otro nombre, ¿no es cierto? Después está el checamanque. Checa son como los pasos, ¿no es cierto? Cuando uno camina, caminar. El caminar del manque podría ser. Puede ser cóndor que camina también. Claro, un cóndor caminante. Un cóndor que camina, claro. Exactamente. Está también por ejemplo, el rapimanque. Rapi tiene que ver con el vómito. Entonces, rapimanque. Pero por algo le pusieron rapi, que tiene que ver con el vómito, no sé. Puede que el niño al nacer vomitó, por eso le pusieron rapimanque. Claro. En estas elecciones también a veces, por ejemplo, se sueñan estos nombres como... Algunos también. Pero el linaje, uno podía soñar la primera parte, claro. Claro, pero el nombre del linaje no cambiaba. El linaje no cambiaba, eso es inmovible, claro. Porque era como tu apellido. Entonces,
Eso lo ejemplo para ver la estructura solamente. Ahora Sí, sí. vamos a ver esto como Cómo funcionaba, digamos. como matrimonio, ahora dijimos que esto es un ejemplo de matrimonio, ¿no es cierto? De Curehuen, eso es matrimonio. Entonces, el matrimonio, volvamos arriba nuevamente, era de Kurmanque y de Millaray. Millaray, o Millarayen, debe haber sido, ¿no es cierto? Ujú. No es Millaray, es Millaray, Está la R. castellanizado, pues, está Millaray está acá, claro. Entonces, no es milla tampoco, es la doble L y sonaba bien fuerte, la Millaray. Curl es un color negro, ¿no es cierto? Curlman, que literalmente sería un cóndor negro, el que se matrimonió ahí con la Millaray, ¿no es cierto? Hicieron un matrimonio, se casaron ellos, los Peñi. Entonces, cuando tuvo Curlmanque con Millaray tuvieron un hijo, ¿no es cierto? Le pusieron Calfumanque. Calfumanque. Después tuvieron otro hijo, le pusieron Clamanque. Todos estos son hermanos los que están acá, los Fotum. El otro se llamaba Millamanque. Después tuvieron otro hijo, le pusieron Colmanque. Luego, antiguamente, no se extraña porque antiguamente tenían 10, 12 hijos Claro. los peños, así que no digan que estamos mintiendo. Algunos tenían hasta 20 hijos. Po. Y sobre todo si tenían 2 o 3 señoras, mucho más podrían tener. Po. Claro. Claro. Entonces, por ejemplo, mis abuelos eran como 8 o 10, pero de una misma madre. Ya. Están los Pichun Manque, que otro hermano, ¿no es cierto? Después nació Checa Manque, y también nació Rapi Manque. Pero además tuvieron hermanas, po, entre medio. Está la Emilia Rayen, ¿no es cierto? Que hoy día es conocida como la Emilia Ray. Más bien castellanizado sería Millaray. Esa sería la Emilia Rayen. También tuvieron otra hija, fue la Quinturayen. Quinturayen. Y tuvieron la Wanglen. Wanglen. Como pueden ver ahí, las mujeres, ¿qué diferencia hay entre los nombres de las mujeres y los nombres de los hombres? A ver si alguien puede mandarle alguna respuesta. ¿Qué diferencia ven, claro, entre los nombres de los hombres, de los hijos, y los nombres de las ñahue, de los fuatum y de las ñahue? ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven? Porque estos son todos hijos de una misma familia, Claro, ¿cierto? la hija y los hijos son hijos del mismo matrimonio. Dice que la mujer conserva el linaje de su madre. Responde una de nuestras, la Ya. también María Elizabeth Ceballos Ovalle. Ya. ¿Sigue otra respuesta? Esperemos una más. A ver si alguien más se atreve con una otra respuesta. Natalie Moraga dice que no llevan el manque las mujeres. Esa es la diferencia, ¿no es cierto? Man en hombres y yen en mujeres. ¿Por qué unos son manque y otros son rayén? Claro, Si son de la misma familia, ¿por qué pasa eso? claro. A ver, Pato. ¿Una respuesta más? No Tenemos sé. 3. Ya. Ah, ya. No llevan el manque y por qué los hombres llevan la terminación man y la terminación yen. En realidad es la terminación rayén en realidad. Claro. Pero la Wangler no, pues. Podría haber Pero sido, por ejemplo, Wagner no es rayén. podría haber sido Millarayén, Coyam y Wanglen. Claro, podría haber sido. O, por O ejemplo, Leufo, ¿cómo se llama? Relmu. Relmo. Relmu también. Ahí coincidió nomás que las dos terminan en yen. En rayén. Pero ¿cuál es En por rayén. qué? Ahora explícale a nuestro. ¿Por qué? Exactamente. Siendo que son todos hermanos, Hermanos. de la misma padre y de la misma madre, los hombres tienen terminación manque y las mujeres no. Solamente los hombres conservaban el linaje. Exactamente. Ese es el punto. Porque la descendencia era por parte del padre, Hacia los hijos hombres. claro, era patrilineal y patrilocal también, pues, ¿no es cierto? Así es. Eso significaba que los hombres conservaban el nombre, por ahí va la descendencia, ¿no es cierto?, del papá,
tanto del linaje como también del territorio, pues de la tierra, ¿no es cierto? Patrilocal, eso significaba que el hijo se quedaba en el territorio donde nació Exacto. y conservaba el linaje del papá. En cambio, las hijas estaban para ir a formar familia en otro lugar. Así es. En el caso de los nombres de la mujer, es una descripción que no tiene que ver con linaje. El Claro, nombre. el nombre nomás. El nombre. El Claro, nombre. No es que no tenga el linaje, sino que claro, es el nombre. el nombre nomás. El nombre del linaje se mantiene solamente en los En hombres. los hombres. Porque ellas al casarse van a pasar a formar parte de otro linaje. Exactamente. Antiguamente las mujeres al momento de casarse tienen que salir de su loft. Eso era lo ideal. Sí, Cuando no se casaba era como una vergüenza por el papá que las mujeres no se casaran. claro. Y el hombre se queda. El hombre se queda. Sí. Tanto era así que cuando el hombre nacía, su placenta se enterraba al frente de la casa y se plantaba un árbol para que echara raíces. Ya. Cuando nació una mujer, la placenta se enterraba al lado del camino Ya, mira. para que pudiera irse po, a formar familia. O sea, no que la echaran, sino que Era la tradición. era su rol formar familia, tener hijos, continuar su vida allá, pero era honroso que una mujer se casara y tuviera hijos, que pasara a ser familia allá en otro linaje, en otra familia, En otra comunidad, claro. en otro territorio. En otro territorio. Nosotros le Claro. decimos ahora comunidad, pero antiguamente Claro, eran los los loft. territorios, los loft, claro. Claro. Y con eso establecía alianzas también el padre con su consuegro, po, porque establecía alianza por cualquier situación, po, de lucha, de guerra, entre comillas, guerras, ¿no es cierto? Entre problemas que pueden haber con otros loncos. Entonces la mujer también permitía establecer alianzas con otros territorios y también con otros linajes. Eso le daba, por eso que era muy importante para un papá que su hija se casara. Así es. Y allá, por ejemplo, mi abuela era Ramimán, pero ella era conocida como la de los coliqueos. Ya. Cuando me acuerdo cuando ella me decía, Inchinta y coliqueongen, femiechi y tenchinta y coliqueongen, me decía. Así somos los coliqueos. Ya. Ella nunca dijo así son los Ramimán. Ella siempre, Inchinta y coliqueos, siempre ella, así somos los coliqueos. Porque ella se creía coliqueo, po. O sea, porque así fue Era, formada. claro. Y además era coliqueo, porque llegó donde los coliqueos era su linaje. Claro. Ese sistema después desapareció, obviamente, cuando llegó el tema del Claro. registro civil. Porque después le pusieron el apellido Ramimán, po, Claro, le colocaban los Porque- apellidos del padre a las mujeres. a las mujeres. Y eso. Y las mujeres tienen nombre de hombre hoy día, po. Y que después pasó a ser apellido. Exactamente. Claro, entonces, volviendo atrás, entonces esa es la razón por la cual las mujeres nos llevan el linaje del papá. Porque se van a otro lugar y allá van a ser honrosas, allá va a tener su espacio donde cuando críe hijos, ¿no es cierto? Ella va a ser famosa, ya va a tener todos los atributos, todos los, ¿cómo se dice? Los elementos para ella ser importante. Allá va a tener una importancia como mujer, porque va a formar familia, ya va a tener hijos, ¿no es cierto? Va a criar con buenos consejos, porque se va a interiorizar del linaje donde ellos llegan. Sí. Porque mi abuela conocía todo el para atrás de la familia, po. Ellos saben más que los mismos papás donde llegan, saben más que los maridos. Porque la suegra se encarga, toda la gente se encarga de De contarle todo. de claro. contarle cómo es la familia de los linajes de ellos, de llegan ellas a vivir. Sí. Y ellos defienden después su linaje, po. No, claro. Sí. Así somos los coliqueos, decía ellos, así tenemos que ser. Los coliqueos no. Sí. Y esto todavía existe harto en las comunidades. Yo cuando visito comunidades, yo trabajo harto en terreno. Claro, tú hablas con las niñas, con la papay, con la papay, y ¿usted de dónde? Y te dicen no, otra comunidad. No, yo soy de otro lado. Claro. O sea, todas las mujeres casadas que viven en una comunidad generalmente son todas de una comunidad, de otra Claro. comunidad que no es esa. Claro. Los hombres se mantienen en la comunidad Claro. y porque eso todavía hasta el día de hoy es súper fuerte. Exacto. Por ejemplo, es muy mal visto que un hombre se vaya a vivir a la comunidad de su esposa, por ejemplo. Claro, eso no es muy Tiene- mal visto. Tiene incluso una palabra, creo. Esos son los anucón. Los anucón, Anucón, claro. que es una palabra no bonita. Y es despectivo igual. Es despectivo. Un hombre que se casa y se va a vivir a la comunidad y a la tierra de su esposa. De su esposa es muy mal visto. Es muy, muy mal visto hasta el día de hoy. Claro. Entonces allá no tienen pito que tocar, pero no tienen ni un poder. No, No tiene poder allá, no tiene prestigio. En cambio, si se quedan en su tierra, ¿no es cierto? Es un hombre prestigioso porque viven en el terreno de su padre, su linaje.
Claro, de todo lo, de su, claro, de todo su linaje. Ahí tiene poder, él, tiene validez, claro, tiene voz y voto, por decirlo así de alguna forma. claro. Ajá. Pierde, por ejemplo, los derechos a la tierra, por ejemplo. Claro, si se Sí, va a tema de su esposa, no, pues no tiene derecho. no tiene Su derecho. esposa, él, Es la que pone la tierra y ahí claro, eso es muy mal aunque visto. eso antiguamente no pasaba, muy escasamente podría ocurrir. Bueno, hoy día es normal, que está casi normalizado. Está Pasa más casi, todavía, claro, sí, pasa más. Pero todavía se ve mal, ¿eh? claro, sí, Genera problemas siempre. Hay claro. siempre problemas porque los Se ha hermanos, naturalizado que la gente llegue a vivir un poco, de los hombres vayan a vivir donde su señora, claro, donde su esposa. sí, sí, sí. Claro, se ha naturalizado. Exactamente. Entonces, como dije ahí están eso, esa es la razón por la que los hombres conservan el linaje de su padre, ¿no es cierto? Pero todavía más atrás, un poquito. Ahora vamos a ver por qué ahora actualmente, como dijimos, Calfumanque ahora ya es Calfumán. Clamanque ahora es Quilamán, ¿no es cierto? Castellanizado. Millamanque ahora es Millamán nomás. Columán, que es Colimán, y hasta abajo, ¿no es cierto? Pero después, ¿no es cierto? Ahora viene otro problema, pues. El problema es más grande porque ahora llegó después el registro civil, donde tuvieron que inscribirse los peñas y colocar su nombre, ¿no es cierto? Para ser reconocido o entregarle un documento como carnet de identidad. Entonces, cuando llegan aquí el registro civil a anotarlos, a inscribir a las personas, le preguntaron a su nombre a la persona: ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Calfumanque. ¿Y usted? Yo me llamo Clamanque. Pero eso no es nombre, le decían, po. Claro, para, Es que ese era el nombre antiguo mapuche, y eso era nomás. Entonces, como le decían, ese es mi nombre, no, no, pues no es su nombre. Y como el registro civil tiene el poder y tenía que inscribirlo según la estructura de los nombres del mundo occidental, al Calfumán le pusieron Juan Calfumán, po. Al que era Clamán y que era Quilamán, además le deformaron su nombre, ¿no es cierto? Quilamán. Porque la gente del registro civil no tenía los sonidos, ¿no es cierto?, incorporados, ni siquiera cómo escribirlo, cómo traspasarlo a la escritura, los sonidos sí. mapuche, pues. Y eso pasaba mucho, ¿eh? Entonces lo más cercano que tenía ella Como, lo asemejó y lo deformó los nombres de los mapuches. como le sonaba al oficial del registro civil, así Claro, lo escribía él. claro. Entonces además le puso nombre cristiano, le puso Juan Calfumán, al otro le puso Pedro Quilamán, al otro José Millamán, al otro Pedro Colibán, no sé, el otro César Cayumán, por ejemplo, Y así, claro. y así sucesivamente. Y esto empezó a generar problemas porque como el nombre que era nombre, ¿no es cierto? Y que el man que hacía que eran todos hermanos estos, que eran todos parientes, cuando le pusieron el nombre cristiano Juan Calfumán y el otro pasó a ser apellido, y como vieron la lógica del apellido occidental, el Juan con el José ya no, después los hijos ya no se vieron como hermanos, pues, no se vieron como hermanos, se vieron como, tú no tienes el mismo apellido que yo, entonces no somos parientes, tú eres Calfumán, yo soy Quilamán, Claro. si tú fueras Calfumán seríamos parientes, pero yo soy Quilamán, ubícate, ¿no es cierto? Empezó a haber distancia, a distanciarse la gente, yo soy Pablo Millamán, pero tú eres Calfumán, entonces no somos parientes. Se rompió la lógica de cómo se construía el parentesco, cómo se proyectaba el parentesco, cómo se proyectaba el linaje de las personas. Porque como pasó a ser apellido, empezaron a ver los apellidos diferentes, pues. Porque lo que era nombre, ¿no es cierto?, se deformó, pasó a ser como un apellido, una sola palabra. Entonces, porque antes era Calfu Manque, Quila Manque, Milla Manque, todo era Manque, pues. Pero acá no, pero era Juan Calfumán, el otro es Quilamán. No eran iguales. Entonces de ahí viene de alguna forma los problemas, ¿no sé?, que actualmente existen, eh, por, por el cual mucha gente, siendo pariente, ¿no es cierto?, se ven como extraños, se van viendo como gente que no tiene cercanía familiar, que no son consanguíneos, porque se perdió la lógica del manque, ¿no es cierto?, del linaje. Sí, y eso ha generado muchos problemas en las comunidades. Nosotros tenemos un amigo común, Sergio Curigüentru. Ujú, A mí me tocó alguna oportunidad de ayudarlo con algunos papeles legales claro, y resulta que tenía él familiares que
en algunos papeles aparecía Carihuentro. Carihuentro, en otro Claro. aparecía Carihuentro, Claro. Curihuentro, Curihuentro. Carihuentro, Sí. y resulta que teníamos que presentar después papeles que probaban que eran efectivamente parientes, porque se Claro. escribían diferentes los apellidos, siendo exactamente el El mismo, mismo. po. Claro. Siendo exactamente el mismo, pero como los oficiales de registro civil lo escribían cada vez que uno lo llevaba era diferente. Sí. Ahora la ley indígena le permite a las personas mapuche y a otros pueblos indígenas que uno escribirlo como uno quiere. Claro. Pero eso es a partir de la ley indígena y incluso después Claro. de ese tema. Pero ahora, antiguamente no, pues, no. Claro. Sí, por ejemplo, también una tía mía, la hermana de mi papá, tuvo un problema igual porque ella era María Luisa Coliqueo Rapiman y le pusieron María Luisa Coliqueo Rupayán. Ya. Y fue mucho tiempo Rupayán hasta que finalmente pudo cambiarse. Muchos mapuches tienen que arreglar los apellidos porque Claro, no coinciden con los de sus abuelos y después tienen problemas con las herencias. Pues. claro. Ajá. Y también se Bueno, deforman. y se deforman. Se pues, deforman, porque claro. Por ejemplo, siendo Coliqueo, po, mi nombre original, pasamos a todo a ser Coliqueo. claro. Coliqueo. Que no tiene nada que ver con la fonética, por nosotros los sonidos de Coliqueo, ser Coliqueo hoy día está muy deformado. Entonces, todos los mapuches, desafortunadamente, tenemos deformados nuestros nombres, ya sea por la escritura o porque en la fonética nos cambiaron los sonidos. Y muchas veces defendemos, ¿no es cierto?, que no, mi apellido está con, por ejemplo, Cayumán o Cayumán, es lo mismo. Algunos lo escriben con doble L y otros con Y, pero el mismo apellido es Cayumán o Cayumán, po. Solamente que la escritura fue el error ahí de cómo lo escribió la persona del registro civil. Entonces muchas personas hoy día nos peleamos por eso y nos alejamos por eso, por una letra en la escritura. Pero aunque el sonido muchas veces es el mismo, el sonido del nombre. Pero por una letra que cuando se escribió nuestro nombre, hoy día nuestro apellido, ¿no es cierto?, nos fueron alejando y nos fueron distanciando de nuestros parientes. Hoy día vemos como lejanos a nuestros propios parientes que tenían el mismo linaje antiguamente. Sí, ahora sí puedes pasar a la... Bueno, como decíamos, por desconocimiento y por la interferencia de la cultura occidental en la forma de nombrarnos los mapuche, en la actualidad, personas que comparten un mismo linaje no se consideran consanguíneamente cercanos o familiares. Lo que habíamos dicho recién. Ahora damos paso a las preguntas para pasar un poquito Al tema al tema de la Miren, yo les voy a colocar toponimia. una página donde uno puede consultar sus apellidos. Esta página la hizo Necul Peinemal. Necul Peinemal, muy conocido por nosotros también, donde ustedes colocan sus apellidos y pueden, ahí sale una respuesta y está Ahí sale bastante buena. la traducción. Sí, Ok. sale la traducción, Sí. exactamente. Está cómo se debería escribir correctamente. Ujú. O sea, ustedes escriben su apellido como está escrito ahora en español y ahí les entrega una traducción del Mapuzungún. De hecho, yo lo estoy usando ahora porque no me lo sé todo, porque son muchos. Ujú. Así que si entran es de la Fundación Aitue, pero el autor de esta recopilación es Necul Peinemal. Necul Peinemal. Y además es la que usa Conavi. Cuando Claro. de repente una persona tiene que ir a consultar, oye, mi apellido es mapuche Sí. y todo, y a veces algunos apellidos son claramente mapuche y otros uno le queda la duda, Claro. digamos. Actualmente está trabajando en Santiago, al parecer, con nadie. Sí, de hecho Necul trabaja en la Dirección de Cultura en la región metropolitana y hace cursos de Mapuzungún y todo. Y nosotros, bueno, estoy en información libre, así que ahí es eso. Está aquí, la acabo de colocar en el chat, pero también está en la plataforma para las personas que están tomando el curso en tutoriales que son, o hay, creo que había algunas personas aquí de un ministerio con el cual estamos haciendo clases. Bueno, aprovecho de que saludar un montón de personas. Tenemos desde Neuquén, Peñi, desde Neuquén, de Santiago, de un montón de partes. No, tenemos casi más de 100 personas que nos están acompañando en este momento, Pato, así que Ujú. nos alegre eso. Por ejemplo, mira, aquí voy a hacer responder algunas preguntas aprovechando el impulso. Ya. Por ejemplo, Antiao. ¿Antiao es mapuche? Sí. A veces es difícil decirlo incluso para los que son honestos porque como están muy transformados del español, pero debe ser claramente
Antú, Claro. Antiau. Antiao, Antiau. déjame ver si lo puedo buscar yo aquí en el a ver qué es lo que dice Necul. Claro. Viene que dice que es de Antu, pues Claro, eso sí sí. seguro, y dice que es la terminación de Wala, Antuau. Antuwala, habría sido originalmente. Claro. Y sería El guala es un pato salvaje, un pato salvaje, silvestre. es un pato silvestre. Ujú. Sí. De hecho, un Peñe me acaba de decir porque él viene de un lugar que se llama Wala algo. Guala las quién puede ser. Sí, y me dice que el pato, que esta debe estar extinta. No, Peñi, afortunadamente hay walas todavía. Sí, pocos, pero. Hay pocas, pero hay. Ujú. Aquí por lo menos en la novena región y en los ríos Sí. yo siempre veo walas. ¿Ya? Nos veamos otros que nos preguntan. Mire, esta pregunta está muy buena. Hay una también que se llama Ivonne Stefani y pregunta por el apellido Juanillo. 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 Juanillo es no es mapuche, es incorporado nomás, porque hay muchos peñis que tomaron por apellido nombres, y fue esa forma de nombrar cosas. Sí. De hecho, yo tengo que responder que aunque la estructura es una palabra española, es Sí. como Juanito, Claro, sí es un apellido mapuche porque lo usan mapuches. claro. Lo tomaron de O alguien, sea, claro, pero no tiene no tiene la estructura el de significado, los claro. linajes. Originalmente seguramente era un apodo. Claro. Un apodo Un apodo o una forma de Juanillo. referirse a la persona. Claro, y Se cuando llamaba pasó, Juanillo algo, le claro. decían Juanillo y quedó como apellido. Por ejemplo, hay un caso que es bien famoso que es el apellido Gallina. Claro. En Alto Biobío. Sí, hay muchas gallinas. Que tú en el Alto Biobío, en la zona de Ralco, hay una familia gallina que son muchísimos. sí. Y obviamente Gallina no es un apellido mapuche. No, Pero es un apellido mapuche porque eran las personas que eran famosos porque tenían muchas gallinas y criaban gallinas. Y se tomó. Hay incluso algunos apellidos, por ejemplo, que muchos mapuches tomaban apellidos de personas chilenas como una forma de respeto. claro. Y que Y cuando se hacían compadres muchas veces. se hacían compadres, se cambiaban, se ponían los nombres y todo, Claro. pero sí son mapuches, aunque tengan el apellido que no sea. Claro, no digo que el apellido no es mapuche, pero eso no quiere decir que la persona no sea mapuche, claro. Claro. Entonces, por ejemplo, el caso Juanillo es un apellido totalmente mapuche, pero que está construido con Claro, de una forma de la persona es mapuche, claro, sí, pero la palabra no. claro. Eso me refería. Gualacura. Gualacura. Esa es la piedra de la... De la guala. Esa es la toponimia. Exactamente. Donde se donde se descansa el guala, es el gualacura. Curipanda, era apellido. Curipán. Es curipangui. Literalmente es como Curi- negro. Cur es negro. Cur es negro. Curipangui y pangui es la... El puma. Hembra. Espuma hembra. Colihuenca. Colewinca. Winca tampoco estaba dentro del linaje, pero después alguien hacía parecer. Colewinca debe haber sido un niño que a lo mejor tenía aspecto como Winca, Colú, era medio castaño su Sí. pelo, y después se le decían Colewinca como de apodo, y también después pasó a ser su nombre. Claro. Porque en realidad Huenca no es linaje. No, pues, Y mucho no podría más- haberlo sido. y De hecho, no, hay, pues, claro. sí, hay algunas que tienen apellidos, por ejemplo, tipo utilizando el negro, pero como adjetivo. Ya, Y eran personas curihuencho. Curihuancho, claro. Pero Curihuencho tampoco era el nombre, tampoco era nombre. Era solo que- era una como le forma decía de- al niño, una persona, Exacto. Curihuancho, y después pasó a ser nombre. Esa Curihuinca, claro, Colú es el color castaño, un Winca de color castaño, pero tiene que haber sido él, su piel o su pelo, por eso lo Sí, pusieron esa- claro, entonces en algún momento como que son características. fueron características y fueron al registro civil y los inscribieron Sí. con ese nombre porque eran conocidos por ese nombre. Por ejemplo, aquí hay una también que nos dice que apellido Yantén. Y antén. Y Yantén es una planta. Ujú. Es una planta Claro. se usa mucho en Medicina. medicina. Y a lo mejor, no sé, por la fama era famosa o en donde ella vivía había mucho de eso Ujú. y se colocó. Claro. Por ejemplo, Gualacure y eso. Aquí hay una también que pregunta por el nombre Antías. A mí no me suena mucho. Antías. Así con esa estructura no me suena. A ti, Antías. No. Algunos son tan deformados ya que no... Por ejemplo, miren, este es un ejemplo también, otra también pregunta, por el apellido Marín. Marín. El apellido Marín Puede ser mapuche. puede ser no, mapuche o puede que no. Claro. Porque hay un apellido Marín que es español, Claro. claramente. Por ejemplo, la Gladys Marín. Por ejemplo, la de Marín. Pero
por su estructura podría ser Mari Nahuel, Mari Nahuel, por claro, ejemplo. Podría claro. haber sido Mari Nahuel. Mari, creo que se quedó con la N nomás del Nahuel. Exactamente. Entonces es dudoso, no está tan... Claro, Dice Le Fue. Aquí, bueno, están preguntando, hay algunos que son nombres de lugares. claro. Y eso es otra cosa. Sí. Vamos a hablar un poco de los lugares. Lefimil. Lefimilia. Lefi es como correr. Milla es el oro. Claro. Veloz. Norín. Norín. Este es un apellido bien conocido y es mapuche, pero yo ahí sí que me... Norín. Déjame ver si que me dice el Necula, a ver si lo tiene. A ver, Norin. Puede ser un... Dice que es Norin Nahuel, de de derecho. Ah, ya, Nor Nahuel. Sí, yo creo que está correcto Sí, eso. sí. Norin sería Nor, que significa Derecho. la derecha, y O también Nahuel. derecho, o derechito, no, o claro, directo. derecho en man. La derecha Sí, en porque man. también se usa Claro. para referirse a una persona que es muy correcta. Nor, correcta. Sí, claro. una persona muy Que, claro, es recta. es recta. Eso es Entonces Norin sería Norin. como Nor Nahuel correcto, de derecho o algo así, sí, podría ser. Recto. El apellido Leal no es mapuche. No es mapuche. Ese sí que no Puede es ser mapuche la persona, pero el apellido no. Claro, obviamente, sí, obviamente. El apellido Leal no es eso. Mira, aquí habla del apellido Conapiado o Conapiao. Conapiao. Coná puede ser un joven, un ayudante también. Para nuestro trabajo. Conapiao. Piao. Ah, vamos a verlo, pero Conapiao. no me suena a mí, Y fíjate. que algunos se deforman tanto que ya no tienen significado. Conapiao. A mí no me suena tanto Conapiao. Pero aquí mi amigo Necul dice que Conapiao viene de Cona, porque Sí. joven, soldado Sí, también se dice, soldado pero también. antiguo decían mocetón Ajá. en los libros de historia antigua. Claro. Pero Cona es como guerrero, etcétera. Sí. Y dice que es Cona Piawi. 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 Que lo dice. Soldado que dice o que habla, algo así. Pero que tampoco no salía como linaje el Piawi. Pues. Sí. No, es un nombre extraño, pero parece ser que Claro. sí es mapuche. Sí, tendría que ser. Claro. Ayancan, Ancanahuel. Yancan podría ser. Ancan. No, la Lamien, María Elizabeth Ceballos dice que el apellido Ayancan. Pero yo creo que es más Yancan nomás. Claro. Acuérdense que pueden estar castellanizados. Yanca. Viene de perla o claro. Sí, la piedra preciosa, la Sí. yanca. Currihuinca, esa facilita. Sí, un Winca moreno. Sí, Huinca es persona no mapuche Claro. y negro o moreno, exactamente. Sí, un apellido mapuche, por supuesto. Pino Leo. No, pues no. Pues no Leufo. Pues no es como pisar Y Leufu es río. el río. Pisar el río. Pues no Leufo. Sí. Aquí, dice, acá en Tirúa, la mía en Nehuen Liwen, creo. Antío, Norin, que ya lo explicamos. Claro. Antiguo ya lo vimos. Sí, también lo vimos. Y Sí. Millamur. 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 Mur. Mur. A ver. Milla viene de oro. Mur. Mira, Mur. que- Claro, mur literalmente significa mur, algo similar a ti, que sean igual. iguales. Como Sí. Millahuala es una guala dorada o Sí. de oro. Sí. Nicul. Necul será. Necul sería algo rápido. Sí. Mariwen. María es 10. Mari es 10. Wenu. El cielo. Puede ser el cielo. Bueno, cielo. Mariwenu sería. Mm. Mariqueo. Mariqueupu. Mariqueupu. 10 y Queupu, que es Pedernal. el pedernal. Ujú. Curilaf. Curi. Puede ser de Lafken. Sí, no sé, de Lafken. Puede ser lago o mar negro. Millaquén. Oro Ken viene de Keupu, a lo mejor. Po. Sí. Millaqueupu. Millaqueupu tendría que ser. Claro. A ver, Millaquén. Sí. Déjame ver si hay una alternativa. Por ejemplo, Necul dice que es Milla Kemuquemu, Quemu. de altar. Claro, Quemu. Es Sí. como una especie de un arco que se hace con la quila, una especie de arco. Sí, se Es hace el Quemu. Sí, es el Kemuquemu. Pero lo hacen cuando hay un machitún de repente.
O cuando la gente de Osorno lo hace como cuando hace su rogativa. Sí, El quemo quemo. el quemu quemu. Y Huentén, Huentenahuel. y Huentén que es lo que se arriba. Sobre, claro, Ah, arriba, sobre. sí. O Huentenahuel. abajo, no abajo. No, arriba, sobre. Ah, sobre, ya. Ah, Huentén. quiero decir arriba, o sea, sobre el Nahuel. Sobre el Nahuel. Arriba el Nahuel. Mary Lafken, Claro. Diez, 10 lagos, Diez 10 Lagos. mares, 10 océanos. Exactamente. Aquí está Cheuqueta. Ahí sí que me dejo dejar. Cheuque, pero Choiqueta. Cheuqueta. El choique, el ñandú que le dicen. Mm. Ta. Sí, Cheuqueta. Tapel, no. La segunda parte. sí, a mí, el ta a ese no me suena. A ver. Cheuqueta. Podría haber sido Tapul, pero es que ahí estaríamos especulando mucho, porque Sí, en realidad ahí no... No, yo nunca he visto también como linaje el Tapel. No, yo tampoco lo eso, por eso no me suena tanto. Claro. Dice Yan Yan, significado familia. Yan Yan. No me suena Yan Yan. Yevilao. Lefu. Puede ser de Lefu. Lao Leufu, Sí. eso segurísimo. Pero Lefi. Mira, según... Que lleva. Mira, llevar, sí, llevar. Y él dice remedios, pero yo creo que lleva río, lleva al río, algo así. Ujú. Porque el lao generalmente se usa más para el eufu, como Claro. contracción del eufu. Sí. Bueno, painemal, Paine, algo brillante, celeste, o también puede ser mal. Paine mal. mira, ¿te suenan los Minchimagun? Aquí en Peña me estaba preguntando, ¿te suena? Minche Magún. Sí. ¿Los nombres? ¿Los apellidos? No, él habla sobre los Minchimagun. Yo no sé a qué se está refiriendo el Peñi, es Álvaro Ñanco. Ya. Yo sé que Magún es la lluvia. Sí, Minche es debajo. Y debajo de la lluvia, Mm. pero no sé a qué se está refiriendo. Claro. ¿Es un apellido? Le pregunto ahí al Peñi. Ya, Minche Magún. Hueche, apellido Hueche. Hueche, persona joven. Sí. Pero eso tampoco era como la... También era Claro. un adjetivo para Un referirse a alguien adjetivo. joven. Claro. Loncomilla está fácil. Don comillas, sí, po. Lonco es la cabeza o jefe Milla, sí, y milla es oro o, Es oro. o que brilla. claro. Sí. Mira, aquí una lamien me pregunta, no sé de dónde será la lamien Wenli Wen, ahí nos podría decir, porque pregunta, ¿por qué no se tradujeron los apellidos? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, lo dice ella, Hay que tener por qué traducirse, po. es que exactamente, porque por ejemplo, ¿Para qué? está el jefe, Claro. en inglés, por ejemplo, está el Ujú. jefe toro sentado, Claro, bullshit. claro. Pero obviamente no se llamaba así, pues en su idioma no se llamaba. Aquí Claro. no se tradujeron o sea, se modificaron, se alteraron, pero no se tradujeron. Porque sería peor, po. Habría sido peor, la verdad. Porque no tendría identidad mapuche, po. Cayu Leo, Cayuleo. Viene de Leufo. Leufu Cayu. y Cayu es 5. 6. 6. Feley. Sí, quechua es... 5. Bueno, y los nombres de los lugares también obedecen algunas cosas, por ejemplo, tenían que ver, por ejemplo, la característica del lugar, para nombrarlo, por ejemplo, Curuleufo era un río negro, Claro. por ejemplo, Lemuntu o Pichilemu, O ¿cachai? Curaleo, Furrido Claro. por Por ejemplo, Pedregoso. Pichilemu es un bosque pequeño, Exacto. Manquehue, un lugar donde se juntan los cóndores, Manquehue, por ejemplo. Ahí bueno, aquí claro, justamente nos dice. Entonces ahí los nombres del lugar tienen que ver con esa lógica, donde según lo que la gente observaba, lo que había ahí en el entorno. Mira, aquí hay una también que hace un comentario muy interesante, que es Ya. Jimena Vega Railao. Bueno, también saluda a Pablo Echeverría que nos dice que Toro Sentado se llamaba Tatanca y Otanca, que en su idioma, pero que Claro. era conocido como Toro Sentado. Pero mira, nos dice que Railao es un apellido de una comunidad. Sí, pero porque los títulos de Merced estaban dados a nombre de personas que tenían Claro. apellidos mapuche y generalmente muchas comunidades la gente dice yo soy de la comunidad Pedro Cayuqueo, Que no es una forma de nombrar los lugares. que no es una forma mapuche de nombrar las Claro. lugares, porque esa comunidad se llama así por el nombre de la persona que recibió el Y título. de un poquito más de 100 años nomás. Sí.
En algunas partes la gente se refiere a su lugar y dice yo soy de la comunidad Juana Marimano. Claro, claro. Pero el sistema tradicional es el El nombre nombre del lof. mapuche, claro. Y ahí es la toponimia propiamente Claro. mapuche. Por ejemplo, yo soy de Pelleco, pero mi comunidad hoy día, como según como se nombra actualmente, porque la CONADI tuvo mucho que ver con eso. Influyó negativamente en eso, porque la gente se olvidó el nombre verdadero y le puso el nombre de la persona que recibió el título de merced. Por ejemplo, hoy día toda mi comunidad dice yo soy de la comunidad Andrés Coliqueo, pero ese sector se llama Pelleco. Claro. Sí, Pelleco. hay muchas personas que en algunas comunidades tú le preguntas y Mm, no se saben el nombre de su comunidad y se saben el claro. nombre tradicional nomás. Claro, es que ese es su nombre. Que es pero también hay otras que tú le dices ¿usted de dónde? Y te dicen el nombre de la comunidad. Claro, Te el dicen nombre de la persona. el nombre de la persona. Entonces te dicen, no, no soy de la comunidad. Hay algunas comunidades que se llaman Juana, viuda de Claro, tal fulano. exacto. El funao, por Claro, ejemplo. eso. Entonces, también todo eso contribuyó a que la gente se desligara de la forma tradicional de nombrar los lugares, al igual que los nombres mapuche hoy día. Exacto. También son apellidos. Entonces también todo eso tenía que ver con los nombres del lugar igual. Por ejemplo, también había lugares según el uso que le daba la persona o lo que se hacía ahí, lo que se fabricaba, por ejemplo. ¿Qué uso le daba yo a la naturaleza o a los espacios? Por ejemplo, los lugares en Ñilahue. Los Ñilahue son donde hay un vaho, ¿no es cierto?, para cruzar un estero o un río. Pues. Esos son Ñilahue. Claro. O donde tú puedes cruzar a descalzo, caminando por el estero o por el río, esos son los Ñilahue. Sí. Donde no por la hondura tú no puedes caminar, sino que tú puedes pasar caminando. El río ese se llama Ñilahue. Sí, mira. Están preguntando por algunas preguntas relacionadas con los lugares. ¿Sí? Por También ejemplo, que es otro sistema. Y hablan, por ejemplo, de Huichahue. Huaychahue. Sí. Sí. Generalmente la partícula, bueno, esto lo voy a decir porque esto es Sí. una anécdota personal que yo siempre cuento. Sí. La partícula hue, al final de la palabra indica lugar, Lugar, sí. Lugar de. lugar de. Entonces, por ejemplo, si es Huichahue, viene de Huaychán, que son Sí. los guerreros, y es lugar como de guerreros, donde hubo una pelea. Donde ¿no? pelearon alguna vez. O donde Huaychahue. pelearon, exactamente. Ujú. Sí, 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 sí. Y por ejemplo, aquí habla de Putú, en la desembocadura del río Maule, pero yo creo que está mal. Aunque esté bien, porque lo más probable es que haya sido Putúe. Putue. O también Putuy. Que se ha deformado. Sí. Puede ser de Puy también. Puy. Ya. Que hasta ahí llega. Hasta ahí no llega. Mm. Porque Putúe viene de Putú, que es Tomar, beber. donde se bebía. Sí, Ujú. exactamente. Claro. Aquí habla de Huenchu Yamí es un río. Ya. Huenchu es macho o hombre. Sí, Viene de ahí. Huenchu canto, Huenchu yamí. Yamí. Huenchu yamí, la parte de yamí no la. No, a sabía. mí tampoco me suena. No. Pregunta, ¿cómo sé cuál es mi lof? Una de Mien, Lorena Leiva. La verdad es que eso solamente lo podría responder tu antepasado Claro. del lugar donde tú vives. Donde nacieron ellos, tu persona más antigua que está en la ciudad, de dónde salió tu abuelo, tu papá o tu bisabuelo, de dónde era originalmente. Claro, Eso sería tu love. ese sería tu lof. ¿De dónde es el lugar? Si las personas antiguas todos saben, porque esos nombres no se han perdido. A veces no se usan mucho, pero no se han perdido. ¿Ya? Cañumil. Caniu milia. Caniu es como el borde de algo. Por ejemplo, esto sería el caniu. Aquí está Railao Tori. Yo sé que Tori no es mapuche, porque es un apellido de colono suizo. Pero Railao sí. Raí, florecido. Lao Leufu, río florecido. Uh-huh. ¿Es una contracción de Rayen, algo así? El raí, Sí. raí ley, está florecido. Ah, ya, perfecto. Raí ley. Seo raí tañi. Mira, aquí preguntan por Rey Yolil. Esto obviamente, espero que sea Curarrehue. Ringolil. Reyo, ahí sí que no sé. Renga, viene de renga. Ah, Rená. Renga. Y Lil es quebrada. Quebrada, sí. Sí. Que se hizo por ejemplo, renga es como sacar con una pala, todo eso, sacar Ya. tierra de ahí. Ya. Lil es quebrada. Una Lil, quebrada que se hizo Rená. sacando tierra. Sí, sí, sí. Incluso enterrar algo en la tierra, renga no finieres la gente. Renga es como enterrar
sacar también tierra, con una pala, con lo que sea. Bueno, aquí te dicen que te conocían cuando trabajabas con la identidad lafkenche, con la Nehuen Liwen. Ya. Winca Raislao, claro. Raislao, bueno, ya lo habíamos respondido. Mira, aquí está, por ejemplo, esto pasa a veces, Manzanaco. Manzanaco. Manzanaco debe ser, Mm, disculpa, yo lo digo incorrecto. claro. Viene de manzana, Manzana. literalmente. Y Co es agua. es agua. O lugar donde hay Claro. a las dos cosas, digamos. Ujú. Por ejemplo, un estero con el muerto a manzana. Eso se usa mucho en toponimia. Que está cerca la manzana del estero, del Del agua. estero o del agua, exactamente. No es que sea agua de manzana, No, o sea, no, no es jugo de claro. manzana, no. No es como Temo, no es como agua de Temo, tampoco Temuco. Claro, que la gente dice Temuco es agua de Temu. Si Claro. el Temu no se hace, no se puede hacer agua. Claro. Significa que hay Temu y hay agua. Bordeando el río Cerca hay Temo. hay Temu, una cosa así. Y en este caso, en Manzanaco. Manzanaco, claro. Manzanaco significa, no es agua de manzana, sino que donde hay manzanos y donde hay agua. Quilantúe, Clantúe, de Quilantu. de Quilanto, donde hay alta quila. Y en un lugar donde hay harta. Claro. Coyhaique no es mapuche. Ujú. Es una palabra de los indígenas de allá, De allá. de Huelche, no es mapuche. Tehuelche Zumuntate. Exacto. Aquí está, dice Love Charulemu. Charulemo, el bosque del charu, el charu del ave. Sí, Charu el Traro y todo eso. Lanco. Está fácil. Blanco. Agua muerta. Agua muerta. Agua estancada. Estancada, porque no se mueve. Porque el lan es muerte, muerto. O matar incluso. No que sea literal, sino que da, son... Claro, algo tenía que estaba ahí, que Claro. estaba estancado. Por ejemplo, yo he escuchado mucho lan, porque entre comillas lanco hay como todos estos lancos. Claro. Generalmente porque hay un agua estancada de eso. Chihuimpilli. Chihuimpilli. Pilli viene siendo el suelo, la tierra, el lugar, pero Chiwum Pilli. Donde hay Chiwum, ¿qué es lo que es Chiwum? Chiwum Pilli. No sé lo que es chihuim. No me suena a mí. Sí, tampoco. Debe ser alguna planta quizás. Chihuim, no, hay. Chiwum Pilli. Chiwum. Chompulio. No, está demasiado. Chempulo puede ser Chempulo, donde crecí. O sea, donde fui a crecer, donde fue a crecer. Chempulo. Coihuico. Coihueco será. Coihue. Coihuico. Huaki. Ese es un río, Gua. Huaki. Waiki. Quizá de Waiki. Huaki podría ser, ¿no? Claro, Waiki era la lanza. La lanza. También Guayquil, pero se usa mucho apellido, por ejemplo, Guayquil, que es un apellido muy común, Claro. porque es de río y de lanza. Yanquileo, ese es un apellido muy común. Yankú Leufu. Yanquileo. Yankú cuando se cae algo. Y Leufu río. Ujú. Esta me dejó pillo porque no sé si es mapuche. Mafil. 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 El lugar. La toponimia, Mafil. Yo creo que puede ser de Mafun. Mafun Leufu. Pero es una toponimia. Es una toponimia, Mm. sí. Mafil Leufu. Yo creo que puede ser el río que llueve mucho. O río hecho de agua lluvia, una cosa así. Sería Magun. Magún, claro. Pero me queda la duda, ¿no? Realmente no. Eso. Ñancucheo. Ñamco Cheuque. Ñamco dijimos que era el águila, el Cheuque puede ser el avestruz, el ñandú. El ñandú, sí. Mezcla de dos aves ahí. Sí. Le vamos a colocar, yo creo, le vamos a preguntar a nuestro técnico si le podemos colocar ahí el link después para que consulte los apellidos. Sí, nuestro técnico nos dice que le vamos a dejar a todos un link para que ustedes puedan consultar la base de datos de Ñacul, de Ñacul Painemal, de la Fundación Aitoy, y ahí salen todos los apellidos, y si no aparecen es porque en realidad nadie lo sabe. Ahora, miren, Lorena pregunta, ¿en el pueblo mapuche existe el alcance de apellido? No. Todo antiguamente no, pues ahora... Antiguamente no, pero ahora sí. Es que ahora bueno, no sé, yo aún así pienso que no debería ser alcance de apellido, porque el linaje debería ser el mismo.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, lo que sí es cierto es, por ejemplo, que todos los que son del mismo linaje, por ejemplo, todos los Nyuru, Ujú. que generalmente sus apellidos terminan en Nyir, Claro, son todos actualmente. del mismo linaje. Ujú. Todos los que son Charu son Claro, todos del mismo deberían linaje. ser no Todos los que linaje. son Man y Manki son todos del mismo linaje. Entonces, no es un alcance de apellidos, sino que son todos del mismo. Claro. Ustedes usan el concepto Kna para los linajes? Kna, sí, también está el Kna y también está el. Bah, se me fue. ¿El Copalme? No, el Kna, el. El Kumpein. El Kumpein también, como Ah, ya. linaje. Kumpein. Ya. Claro, entonces, claro, Kumpein. obviamente esos linajes se repiten, pero no es porque se repitan, sino que es porque en realidad Ujú. antiguamente estaban relacionados, eran Sí. familias. Y uno encuentra Nyir por un montón de partes, pues, la Sí. verdad. Y los Keupo en todas partes igual. Pues. Mira, Namuncawe, Namuncawe. Namuncawe, Namun es. Son los pierna, pies. los pies. Namun. Y Pero lugar, Namun Tumiahui, donde también uno puede hacer caminar, donde se camina, donde un espacio de donde se puede caminar. sí, es que no sabemos si es apellido o es lugar. Claro. Si porque si son lugares, hay otra Puede cosa. ser, claro. Es otra cosa. Y si son nombres, ahí sí. De Entonces, lugares. nosotros no sabemos. Ujú. Willy Pan, por ejemplo, sí, ese sabemos que Sí, eso apellido. es yo. Willy Panky, la uña del Panky, Sí, de Willy, sí. Sí. la uña de la Sí. hembra del puma. Lo mismo Ñancul, de Ñancu, y que es águila, y Lafken, Mm. que. Eso. Pero también es un lugar, el nombre del lugar. Sí, también. Mm. Bien. Chihuay, Chihuay, niebla. niebla. Sí. Chihuayán, por ejemplo, son días nublados, Día nublado, nubloso, Chihuayante. nubloso, Sí, sí, sí. garuoso con garúa. Claro. Sobre todo está cerca del mar, siempre estar con A ver si, garúa. como un ejercicio antes, porque ya nos quedan pocos minutos, si nos pueden colocar los nombres de las ciudades que son con toponimia mapuche para que nosotros los podamos. Por ejemplo, a ver, ciudades grandes de acá que son famosas y que tienen nombre mapuche. Bueno, Temuco, Ujú. que ya lo explicamos que Temu es un árbol y Co es agua. O lugar donde hay agua, pasa un estero o Claro. una cosa así. Chihuayante, un día nublado De Chihuahua y de con, Artú. o con niebla. Mm. Lanco, dijimos que era agua estancada, por ejemplo. Carelmapu, Carrel Mapo. Carrel viene de verde. verde, tierra verde, Mapu, tierra Carrel o Mapo. territorio. Tierra verdosa. Colo- Bueno, Talca, Chalcán, viene de Talcán, de los truenos. de los truenos. A ver, capitales, ciudades grandes. Por ejemplo, Rancagua, creo que es Mapuche, pero no estoy Sí, seguro. pero tiene que. La primera parte no la entiendo, Sí. pero tiene que ver con la uva, con el maíz. Por ejemplo, Lumaco, Lumaco, maíz. Igual que Temuco, Luma. Lumaco, agua con Con lugar luma, con con agua y luma, lumas, luma. exactamente, que es Ujú. un árbol. Panguipulli, Pangui. Lugar de tierra de donde hay leones. exactamente. Hembra. Sí. O sea, Loncoche, Loncoche es una toponimia un poco extraña porque sí, lonco es cabeza o jefe y che cabeza. O sea, persona. pues, personas, Mm. personas con cabeza, no debe ser así. No, Siempre ha sido medio raro. cabeza persona. Claro. Mewin. Esto está difícil. Yo hice un trabajo ahí en Mewin y la gente de las comunidades me decía que Mewin venía de del estiércol. Ya. Era como un lugar donde Pero mewin, puede ser mewinca. sí, Pero algunos dicen que es una planta, una flor como la malva. sí, sí. Mm. Están esas dos posibilidades. Yo he escuchado las Mewin, dos versiones. Que sí. una que es una planta y otra que es un lugar donde está Sí. eso. Traiguén Traiguén. está difícil porque está muy castellanizado. Pues Traiguén debe ser como una cascada. Ah, como de Trayenco. Sí, Sí. Traiguén. Calafquén. Calafquén. Esta es buena, porque Calafquén es otro lago. Otro lago. Pero respecto de algo, o sea, Claro. el otro lago. Exactamente. Calafquén. Tiene un nombre muy raro porque es como... es
¿Cómo se llama ese lago? Y ese... Calafquén. Calafquén, ese es otro lago. Quizá una persona que iba de acá vio el Villarrica, después vio el otro. Claro, dijo, ¿y ese cómo se llama? ¿Y eso qué es? El Calafquén. El es otro lago. Otro lago. Coñaripe, con Arupú, camino de los Cona. Vilcún. De Atlacartija. Filcún. Filcún. Peñalolén. Esta es de una comuna en Santiago. Pero tendría que ser como Peñilolén. Pero yo no sé qué significaba Lolén. Que estaba, no sabía tampoco, la parte está deformado también. Fresia no, o sea, a ver, Fresia se supone que es el nombre de la esposa de Caupulica. Pero Fresia no era un nombre mapuche. Pero no es un nombre mapuche. Yo, no, o por lo menos así como está no lo podemos... Claro. No lo podemos descifrar. Es Fresia, no, como Patricio. Sí. Quinchilpe. Bueno, Lican Ray es fácil. Lican es pedernal y Ray es rayén. Claro. Muchos lo traducen como flor de piedra, pero claro. el licán es una piedra más bonita, no es cualquier piedra. Pero es una piedra espiritual. Sí, no es cualquier piedra, porque piedra es cura. Claro. Es una piedra, pero con poderes espirituales. Bueno, lumaco, de nuevo. Luma, sí, que es el árbol, y co, agua. Cunco, esa está buena. Cunco. Algunos dicen cunco es una especie de metahue. Es cántaro de greda. Es un cántaro de greda. Claro. Y co es agua. Es agua. Sí. Angol, no estoy seguro, porque está muy castellanizado. Sí. Se supone que, según Ercilla, era el nombre de un cacique, de un lonco mapuche, pero con ese nombre era difícil Angol, que se haya llamado así. Entonces, está tomado del libro de Ercilla, pero no parece nombre mapuche, la verdad. Calfulén. Calfulemu. Calfu viene azul, dijimos, sí. Sagrado. Lem viene de lemu, de bosque. Calfulemu. Sí. Bueno, creo que lo vamos a terminar por el día de hoy. Si quieren hacer sus consultas, vamos a colocar este video en el canal de YouTube para que todos puedan disfrutarlo. Y les vamos a colocar el link para que puedan consultar el significado de los apellidos mapuche en la base de datos de la Fundación Actué. Les agradecemos mucho. Hubo bastante participación, estuvo muy activo, muchas preguntas. Yo sabía que esta iba a ser con hartas preguntas porque todo el mundo tiene dudas de los nombres, de los apellidos, claro. Esos apellidos y todo. Y les recordamos que ahora se puede volver a escribir los apellidos como corresponden, así que si alguien puede cambiarse los nombres, por ley uno puede volver a colocarse el nombre como corresponde y no con la versión en español que generalmente suenan mal, o sea, claro, están incorrectas, la verdad. Feliz mai pupeñi pulamien Peucayal seu punita ti canto peumaña cada peu cleaña que tuachi paguil bueno. Esperamos nuevamente volver a encontrarnos en alguna oportunidad y espero que hayamos contribuido a encontrar algunos aportes, ¿no es cierto?, para nuestra explicación muchas veces de los nombres, otros lugares. Esperemos que hayan contribuido para eso, esta conversación. Sí. Coloquen igual las preguntas, envíenos preguntas por correo, pues nosotros con paciencia les vamos a responder para que nadie quede... La verdad es que ustedes mismos pueden ver el chat, está lleno de preguntas y en realidad podríamos estar toda la noche respondiendo cosas, pero no se preocupen que ninguna de sus dudas va a quedar sin respuesta. ¿Ya? Por My Peñis.